¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó en
Él llevó en Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y como Él padeció la muerte de cruz, fue sepultado, resucitado al tercer día, y Él vive. A ver, hermanos, Él vive. Den un aplauso a nuestro Dios porque Él vive. Déselo con todo su corazón ahí donde está. Él vive porque Él vive. Nosotros también viviremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario mostró su amor para con nosotros. Porque usted, Padre mío, venció la muerte con poder y ha resucitado, Señor. Y ha hecho, mi Dios, de estos seres humanos, Padre mío, faltosos y tal vez, mi Dios, imperfectos, Padre mío, hijos suyos por medio de su sacrificio. Gracias, gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Querida iglesia, hermanos, amados de Iglesia Bautista Carker Hill Baptist Church, en español, en inglés, los niños, los jóvenes, la juventud, los hermanos que están en casa, gracias. Dios les bendiga. El amigo que nos ve, este es un día hermoso, esto es un día especial. Les pedimos a todos que vayan allá a la transmisión en vivo, comparta con nosotros. Vamos a estar gozándonos. Les tengo un regalo a toda la congregación, igual a muchos que nos miran, pero en especial a la congregación. Es un video, recabamos algunas fotos, recuerdos, y créame, vamos a disfrutarlo, y es un regalo que tenemos esta mañana de parte del Señor. Adelante con el video, por favor. Gracias. Desafiante lo que hay que vivir. A veces te cansas de tanto correr entre las paredes de esta sociedad sin encontrar fiel amistad. Qué bueno tener amigos como tú, de la luz debajo del almud, que dicen las cosas que hay que decir porque es mejor para los dos. Siempre seremos amigos tú y yo. Tiempo y distancia nada cambiará. Siempre seremos amigos tú y yo, lo he podido comprobar. No es fácil de romper nuestra amistad. Na, 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 na. Te enseña un patrón. Al no recibir solo dejan de dar, pero ya escapamos de esta esclavitud. Podemos dar sin recibir. Qué bueno saber que el amor que me das el que Jesús puso en tu corazón. Influye en tus actos diciéndome que
Para siempre. La cruz está vacía. Hay una tumba vacía que da testimonio de que el Señor resucitó. Y gracias a la cruz vacía, gracias a la tumba vacía, es que nuestras vidas han sido llenas de gracia, llenas de amor, llenas de paz, de benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Una llenura de ese Espíritu Santo es el que ha venido a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigan el nombre de Cristo Jesús. Este es su pueblo quien le adora. Bendiga al oyente, mi Dios, que ha hecho tiempo en esta mañana, en este tiempo, para escuchar su hermosa voz. Bendiga su palabra. Bendiga todo, en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Pueblo de Dios, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él vive y reina para siempre. Gracias, grupo de alabanza. Gracias, hermanos queridos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias mil. Hermanos, estamos emocionados durante el video. Casi me quedo sin voz porque es hermoso ver al pueblo. Les extraño, amada iglesia. Les extraño, les amo. Pero mire, hermano, este corto lapso de tiempo que se nos ha regalado para que su nombre sea glorificado con más fuerza, pasará. Y en el nombre de Cristo Jesús estaremos aquí reunidos. Ya me imagino la fiesta. Ya me imagino la fiesta. Algunos hermanos están, hermano, ¿por qué no con unos brincolines con los niños, la música afuera, el asador prendido? Vamos a hacer fiesta el día de la reunión. Hermano, ya es la fiesta. La fiesta está en el corazón. Ya la fiesta comenzó dentro de nosotros. Ya el Señor está contento con que usted esté alabando y glorificando a su nombre por medio de estas transmisiones. Déjeme dar el anuncio rápido. Todavía seguimos en Facebook, por Facebook Live, Crocker Hill Baptist Church en español. En YouTube también estamos. En YouTube estamos, vamos a pasar la grabación para YouTube. De igual manera, búsquelo igual, Crocker Hill Baptist Church en español. Y ahí, por favor, suscríbase al canal de la iglesia. Dele like a la página o también active la campanita para que le estén llegando todas las notificaciones de lo que estamos haciendo aquí en la iglesia por medio de YouTube. Gracias a todos, gracias a todo el equipo hermoso que me ha acompañado. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí el Señor está con nosotros y créame, hay promesas. Hermanos, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en esta mañana, orando, le comparto. Buscando de nuestro Dios, preguntándole a mi Dios, Señor,
¿Qué le va a decir a nosotros, su pueblo? ¿Qué le va a decir a esta hermosa congregación este domingo? Preguntándole yo al Señor, Señor, ¿qué es el mensaje de este domingo, Padre hermoso? Me imagino va a ser un glorioso. Preguntándole. Me di cuenta que le preguntaba otras cosas a la vez. Y yo orando, buscando al Señor. Dije, Señor, ¿por qué tuviste que morir en la cruz? Empecé a cuestionarme, buena pregunta. ¿Por qué, Señor? 3 preguntas bases, claves que yo le hacía al Señor, y no con el afán de dudar, sino de que qué amor tan profundo tuvo que haber tenido nuestro Padre Celestial. Primeramente, ¿qué detuvo a nuestro Dios en la cruz? ¿Por qué lo mantuvo hasta el último segundo en la cruz del Calvario, esperando su propia muerte? 2, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la muerte en la cruz? ¿Qué es la razón de todo el sacrificio? Y por último, sabiendo estas cosas, sabiendo por qué tuvo que estar en la cruz del Calvario, por qué tuvo que morir, por qué tuvo que ser sepultado y resucitado, ahora qué tenemos que hacer al saber esto? 3 preguntas obvias. Entonces ese es el mensaje de esta mañana. 3 preguntas muy buenas. ¿Qué detuvo al Señor en la cruz? ¿Cuál es la razón de su sacrificio? Y sabiendo estas cosas, ¿qué tenemos que hacer después de esto? Vamos a ir a la primera de ellas, y después vamos a estar compartiendo algo más. Vamos a estar en 3 pasajes bíblicos, pero vamos a comenzar con Marcos capítulo 15, versículo 22 al 30. No lo vamos a leer todo. ¿Qué detuvo a Jesús en la cruz? Mire, hermano, en esto yo quiero darle algo para pensar. Hay varias razones, hay varias cosas que algunos cuestionan, más aquellos que están en contra de la palabra de nuestro Dios, en contra de su pueblo, y dicen, ¿sabes qué fue lo que lo mantuvo? Algunos dicen, estaba toda la ley abajo, él tenía que estar allí. Y yo les digo, espérenme un poquito, no tenía que. Él pidió estar ahí, él estaba allí por su propia voluntad, y se lo puedo comprobar. Algunos otros dicen, fueron los clavos, estaba tan bien clavado al madero que era imposible que se bajara, cosa que también es erróneo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el poder suficiente para descender de la cruz, para poder haber volteado el mundo al revés si así le placía, pero no quiso. Entonces, hay una cosa para poder aclarar esto. Vamos a ir a la lectura en el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, vamos a leer el versículo 31 y 32. Dice así: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificando con él le injuriaban. Entonces decían los escribas, los fariseos, toda la ley representada ahí, le decían, ¿sabes qué? Si tú desciendes de la cruz, te vamos a creer. Y algunos añaden y dicen, no podía hacerlo porque quebrantaría la ley. Estaba la ley abajo. Déjeme decirle, mi amado hermano y amigo, que una de las razones por qué no fue esta razón de la ley que el Señor lo mantuvo en la cruz, porque aún Él es Señor de la ley. Él es el Dios omnipotente, Él es el primero y el último, Él es el eterno Dios, y por esa razón no era imposible que Él estuviera en la cruz solamente por cumplir la ley. Era un mandato divino, era un sacrificio perfecto, el cual Él voluntariamente, el cual Él amorosamente cumplió por usted y por mí. Y hay otra de las razones, los clavos. Vamos a ver el verso 33 y 36 para analizar esto. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pasó un lapso de tiempo. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad,
llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Algunos creyentes que dicen: era imposible que se bajara, los clavos lo detenían. Mire, hermano, inclusive algunos decían, entendiendo mal las palabras Elí, Abasamatani, entendiendo mal, él hablando con su Dios, con su Padre, pensaban que estaba llamando a Elías para que le ayudara a bajar de la cruz. Una cosa totalmente errónea. El Señor no necesitaba ni a Elías, ni a Pedro, ni a Juan, ni a ningún apóstol, ni a ninguna persona para poderse bajar a la cruz. Le recuerdo un pasaje bíblico cuando estaban en el huerto del Getsemaní y el Señor fue aprendido. Llegan los soldados a prender al Señor. Se levanta Pedro y valientemente le da con la espada a uno de los soldados. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, tranquilo, ¿tú no crees que puedo llamar a algunas legiones de ángeles y venir a defenderme? ¿Tú no crees que yo tengo el poder para deshacer no solamente las personas, a completamente el continente y darle vuelta y echarlo a la mar, si así me parece? Es Dios omnipotente quien tenía el poder para bajar de esa cruz, para quitarse sus clavos, para hacer que el ejército completo se rindiera ante él, pero no lo hizo. Por eso la primera pregunta: ¿por qué el Señor se mantuvo en la cruz del Calvario? ¿Por qué? Dice el versículo 37 y 38, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La única razón que el Señor se mantuvo en la cruz fue por amor a usted y a mí, querido hermano, amado creyente, amado amigo, oyente. Fue ese amor incomparable lo que mantuvo a mi Señor a expensas del todo el dolor que tenía, a expensas de todo el sacrificio que ya había hecho, los azotes, las maldiciones, los golpes. Él siguió en la cruz por amor a nosotros. Y la muestra es que cuando entregó su alma, su espíritu, estaba cumpliendo el sacrificio perfecto. El verso 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿A cuál velo se refiere? Esta es la razón que le digo. ¿Qué fue lo que el Señor lo mantuvo ahí? Su amor. El velo del templo era lo que dividía del lugar santísimo al lugar de los sacerdotes. Había dos velos, había ese y había otro que dividía de los sacerdotes al pueblo en general. ¿Y sabe qué, hermano? Yo le doy gracias a Dios que mi Dios estuvo allí en ese lugar, porque ese lugar que más adelante lo vamos a ver, es el que yo debía haber estado, y gracias a ese sacrificio ahora tenemos entrada de parte del Señor, porque se rasgó de arriba a abajo. De parte del Señor Él nos hizo poder entrar hasta el lugar santísimo, a la presencia de nuestro Dios. Entonces Él estaba pensando en usted y en mí. Por eso fue la razón que no bajó de la cruz. Hay algo por señalar en este lapso de la prédica o del mensaje. Nunca piense, mi hermano, nunca piense que era la debilidad de Jesús la que lo mantuvo en la cruz. Fue el amor que Él tuvo para con nosotros que lo mantuvo en la cruz. Número 2, otra de las preguntas: ¿cuál es la razón de su sacrificio, Señor? Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios 5, versículo 17. Y dice así la palabra de nuestro Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Para qué sirvió este sacrificio? Para darnos nueva vida, para abandonar a ese viejo hombre, para decirle a todo aquel que no ha creído que hay diferencia en Cristo Jesús. Hermanos, si usted dirá, amigo querido, tal vez hermano, ¿por qué tanto escándalo? Cámara, es un día más, un día menos, un domingo más, un domingo menos, nada tiene que ver. Hermano, disculpe mi emoción, créame que lo contengo, disculpe mi emoción. Pero una cosa que está en mi mente siempre que celebramos un servicio al Señor,
cada 8 días, cada reunión en casa, cada reunión en donde quiera que estemos. Sabe que en mi mente está el sacrificio del Señor, la nueva vida que me ha dado el Señor. El Señor es real, el sacrificio fue real, la transformación, según 2 Corintios 5:17, dice que es real. Ahora, nueva criatura era la primera cosa que el Señor deseaba en este sacrificio. Número 2, perdón de pecados y reconciliación, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Una de las cosas que, hermano, es un hermoso compromiso el conocer del Señor. Él fue el que a nosotros ha dado ese don. A Él nos debemos. A Él es a quien debemos de servir, amar y rendirnos completamente. En el nombre de Cristo Jesús, mi hermano querido, cuando estemos viendo la Escritura y que nos hable de este perdón del cual no éramos merecedores, y yo lo he explicado de esta manera: el Señor vino a reconciliarnos con el Padre. El Señor Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque no había manera. La reconciliación estaba imposible. Las vidas estaban rotas, totalmente separados de Dios. Amigo que me escuchan esta mañana o en las repeticiones, hermano querido, reconcíliese con el Señor. Vuelva a Él. Si usted algún día estuvo un día en sus atrios, un día en esa comunión con el Padre por medio de la lectura, por medio de la oración, tal vez asistía a una iglesia, no me diga denominaciones, tal vez se asistía a una iglesia y dejó de hacerlo, vuelva a Él. Este es el tiempo indicado, el mensaje para usted. Él quiere reconciliarse con usted. Él puso este sacrificio para que usted gozara de la reconciliación con el Padre. Él está buscándolo, Él lo quiere. Una de las cosas que el Señor, una de las razones que Él quería que se cumpliera por su sacrificio, era que fuéramos reconciliados, no tomando en cuenta el pecado. Somos embajadores de Dios. Esa es otra de las cosas que nos dice el pasaje bíblico, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que no nos dejó como adornos, hermano querido. No nos dejó como algo que, bueno, pues ahí va, es muchos, algunos espero. No, hermano, nos dio un ministerio de la reconciliación, que nosotros vayamos como embajadores. Usted sabe que es un embajador, es un representante del país. El embajador de México aquí en Estados Unidos, el de aquí, por ejemplo, el de Dallas, no es un representante del gobierno mexicano dentro de un país. Ahora nosotros somos embajadores del reino de Dios dentro de este mundo hermoso, el cual el Señor ha formado, pero el cual también se ha dedicado a darle la espalda al Señor. Se ha dedicado a hacer toda la voluntad del ser humano, del hombre, y crecer en conocimiento según ellos, por ellos mismos, siendo de que el Señor es quien da todas las cosas, y han volteado la vista del Señor y han estado en esta situación alejados de Dios, en esa contienda en contra de Dios, haciendo lo contrario de lo que el Señor pide. Y nosotros como reconciliadores necesitamos hacerles saber que es necesario volver al Señor Jesús. Hermanos, por último, la tercera pregunta. Sabiendo esto, ¿qué tengo que hacer? Sabiendo estas cosas, que el Señor murió en la cruz. Mire, porque hasta aquí le ponemos alto a la película. El tiempo que vino el Señor a la cruz, fue castigado. Algunas películas muy buenas lo han expresado algo parecido. Y fue el Señor a la cruz, fue crucificado, lo bajaron, fue sepultado, resucitó el tercer día, y le ponemos ir a la película.
En los servicios también, hermosos servicios en las escenas que han tenido acerca de la crucifixión del Señor, culminan, ¿no?, cuando resucitó, y todos nos gozamos y todos nos disfrutamos, tanto la película, tanto el drama, tanto la escena. Ven, resucitó, un aplauso, algunas veces hay algunas lágrimas, algunas veces, Señor, ay, gracias, y nos vamos para la casa. Y nuestras vidas siguen siendo igual. Mi pregunta: ¿y qué ganamos con una buena escena, con una buena película? Tal vez un buen mensaje de la resurrección del Señor, y seguimos siendo los mismos. Pueblo de Dios, amados, seguimos siendo los mismos. Redimidos, sí, redimidos por la sangre del Señor, pero sin tomar en cuenta que hubo un sacrificio por nosotros. ¿Cómo viviría usted si sabe de esto? Nuestras vidas deberían de ser diferentes diariamente, hermano querido. Y yo no estoy menospreciando a algunos siervos de Dios o familias de Dios, mujeres de oración. No, hermano, adelante, adelante. No más que nuestras vidas tienen que ser transformadas. Siempre que usted traiga a memoria estos versos, que el Señor murió en la cruz, resucitó para darnos vida eterna, pero tiene que haber una diferencia en nuestro andar. Número 1, el trabajo del siervo de Dios. Vamos a ver Primera de Corintios, ahora es Primera de Corintios capítulo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios 15, 9. Voy a leer, desde el 9. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Esto está hablando al apóstol Pablo. 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿A quién? A los otros apóstoles se refería. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El trabajo del Hijo de Dios al comprender que el Señor murió en la cruz para ser transformados, para ser perdonados, para tener vida eterna. Nuestro trabajo no culmina, mi hermano. Le comentaba la semana pasada, el Señor le decía: hermanos, estamos bajo la lupa del mundo entero. Estamos siendo observados cada minuto, cada segundo, cada hora, cada acción, cada palabra, a ver cómo se comporta. Les decía en la oración ahorita en la mañana a los muchachos: el mundo está viendo, quiere ver, a ver qué van a hacer. Es día de resurrección, ¿qué van a hacer los cristianos? Algunos, estuve allí con algunos hermanos amados, siervos de Dios, con siervos conmigo, haciendo la música afuera, y se arriman los carros, y algunos oran hasta los carros, algunos están teniendo esas transmisiones todavía. Hermanos, gracias a Dios por cada siervo de Dios. Hermano, siervo de Dios, adelante, adelante, no pares, adelante, sigue adelante, orando, buscando de Dios, que el Señor vaya poniendo a cada uno qué tenemos que hacer para seguir glorificando a nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque el sacrificio en la cruz no fue en vano. No fue en vano. Gracias, Señor, porque todo tu sacrificio valió la pena y nosotros tenemos que reconocerlo. Número 2, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Versículos 12 y 14 dice así: pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y usted dirá: bueno, solamente alguien que no conoce a Dios, solamente un ateo ha de decir que Cristo no resucitó. Este es el mensaje que le dice el Señor a la iglesia. Querida iglesia, pueblo de Dios, a veces vivimos como si no lo creyéramos. A veces vivimos como si no estuviéramos convencidos que el Señor resucitó. Pareciera que estamos pensando: ¿saben qué? Pues el Señor murió en la cruz y hasta ahí terminamos. Y no creemos firmemente que el Señor resucitó, que el Señor se levantó de los muertos con poder, que nuestro Rey de Reyes vive, que nuestro Rey de Reyes triunfa, que el Señor con todo su poder
se levantó venciendo la muerte, venciendo el plan de Satanás de acabar con el pueblo de Dios. Él vino a ser la primicia de los que durmieron. Mire, 3, la resurrección de Cristo marcó el comienzo del nuevo pacto, versículo 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y es aquí donde tenemos que hacer en verdad un compromiso hermoso con el Señor. Señor, tú marcaste esa diferencia de estar bajo la ley donde nadie podíamos cumplirla. Marcaste esa diferencia. Hasta aquí la ley. Entramos en el área de la gracia. El sacrificio perfecto fue expuesto. Él dijo: consumado es. Consumado es. No hay nada más que hacer. Siervos de Dios, pueblo de Dios, amado creyente, nuevo creyente, todos juntos tenemos este compromiso de ir en ofrenda a nuestro Dios, de estar dispuestos hasta morir por nuestro Señor, por lo que hemos creído. Eso se llama convicción. Estar plenamente convencido que si el Señor murió y resucitó, tengo vida eterna, pero también tengo que decirle a alguien, tengo que ser partícipe de ese sacrificio. El Señor dice que nosotros somos embajadores. Hay una ilustración, créame, de las pocas, a veces que estoy realizando alguna ilustración y noto que son ficticias. Yo sé que ha oído bastante, ¿no? De un buen espíritu, de algo que el Señor pone en sus siervos para ilustrar algún tema. Pero de las que son reales, especifica que son reales. Inclusive algunas tienen lugares, fechas, nombres. Esta es una de las que son reales. Esta es una realidad. Esta ilustración que le voy a decir es real. Pasó, tiene nombre, dice que pasó por el año 320, el 9 de marzo. Así está documentado. Fue en una legión llamada Sebaste. Inclusive se conoce por los 40 mártires de Sebaste en Roma. Y dice que el emperador romano empezó a decir: todo aquel que no se rinda al César, que no adore las imágenes, que no reniegue de su fe en Cristo, va a ser muerto. Y usted recordará que algunas veces le he dado la ilustración de los soldados romanos llevando a los cristianos en el Coliseo. Soltaban a los leones, y aquellos cristianos tan apasionados por lo que habían creído ofrendaban sus vidas a su Señor, totalmente convencidos de lo que estaban creyendo. Y ahí los leones hambrientos hacían garras, los niños, las mujeres, los creyentes. Y esos hombres estaban ahí, algunos orando, algunos cantando todavía, mientras los leones hacían pedazos a la iglesia. Y alrededor había soldados de todo tipo. Había una legión, dice que esta se llamaba Legión 12 Fulminata. Legión 12 Fulminata, eran 40 hombres. Era una legión tan poderosa que ganó ese nombre de la Fulminata. Eran fuertes, hombres fuertes, valerosos, hábiles con las armas. Esta legión había estado en guerras, en combates, había salido triunfante y se mantenían. Estos 40, al ver el testimonio de los cristianos, se rinden a su Señor. Aceptan a Jesús como Salvador de sus vidas. Conocen al Señor a tal profundidad que al darse cuenta el César que esta legión, que estos soldados ya no se rendían al César, ya no honraban a ídolos, ya no iban a otras blasfemias, sino que sus vidas habían sido transformadas, mandó a arrestarlos y les dio la oportunidad: si alguno niega su fe y vuelve a adorar las imágenes, le voy a perdonar la vida. Pero aquellos hombres estaban tan convencidos de que lo que estaban haciendo era correcto, que no dejaron la fe en el Señor. Tales fueron apresados, y ellos hicieron un dicho famoso en ese entonces. Dice que 40 soldados en batalla, 40 coronas nos esperan. Somos 40 soldados en batalla. Juntos hemos andado en varias batallas, hemos andado en todos lados, hemos conocido al Señor.
Y si vamos a morir por ello, 40 coronas nos esperan en el reino celestial. Convencidos de lo que estaban creyendo, dice que estos fueron apresados y fueron sentenciados a muerte. Había una manera de cómo ellos martirizarlos, torturarlos para que negaran su fe. Dice que estaba un estanque y estaba frío, la temperatura estaba bajando en el invierno y aún era en el tiempo de la noche y casi se congelaba el agua. Dice que ahí metían a los cristianos, les quitaban sus ropas, los metían ahí, y si alguien quería negar su fe, solamente decía, nego mi fe, y lo sacaban de ahí y lo mandaban a un lugar donde había agua calientita para que pudiera vivir. Y si decidía no negar su fe, moría congelado. Era una tortura. Yo sé que usted sabe que cuando el tiempo está, el cuerpo está perdiendo esa temperatura, empieza la hipotermia, empiezan dolores, ya no circula la sangre. Es un dolor extremo que comienza desde sus dedos, sus brazos y hasta causar la muerte. Bueno, estos 40 soldados fueron despojados de su uniforme, fueron llevados al estanque, los metieron a los 40 y les hicieron la invitación: ¿alguien quiere negar a Jesús y sobrevivir? A una sola voz dijeron: no, moriremos por nuestro Dios. Entre ellos, la historia está hermosa, entre ellos se daban ánimo. Y yo me puedo imaginar el ánimo, ¿no? Se conocían de hace tiempo y tal vez ya se volteaban a ver uno al otro y decían unos: hey, ¿está frío? Sí. Pero imagínate, ya no siento mis pies. Alguien más: está bien, ya tampoco yo siento mis pies. Y se daban ánimo tal vez y decían: hey, pero allá en las calles de oro vamos a correr y correremos a nuestro Señor, recuérdenlo. Y se daban ánimo unos a otros y empezaba a hacer estragos el agua con hielo, ya empezaba a entumirlos y empezaba el dolor. Cuando empieza el dolor, salen los guardias, sale entre ellos un general y les dice: ¿alguien quiere salir y salvar su vida? Y uno de los 40 dice: yo ya no aguanto. Lo sacan, lo llevan a un lugar tibio y aquel general se queda viendo y dice: nunca he visto que un cristiano abandone su fe para salvar su vida. Dice este general: he arriesgado mi vida y yo pensé que lo hacía por el César, pero ahora me doy cuenta que yo he estado al frente de batalla para defender mi propia vida, para no ser martirizado o muerto por el enemigo. No defendía al César, yo defendía mi vida. Dice: es la primera vez que alguien que es cristiano defiende su propia vida. Diciendo esto, empieza a quitarse su ropa y los que cuidaban los guardianes le empiezan a decir: mi general, ¿qué va a hacer? Voy a ocupar el lugar de aquel hombre que acaba de salir. ¿Pero por qué, mi general? Y le dice el general: porque hay algo en estos hombres que los hace morir por su Señor, que no tengo yo. Yo no moriría por el César. Yo moriría por defender mi vida, pero no por el César. Algo tienen estos hombres, algo saben estos hombres que yo no sé. A un lugar van estos hombres que yo no sé y yo quiero ir con ellos. Yo quiero ocupar el lugar del número 40, porque estos hombres están convencidos que van a un mejor lugar, porque han sabido que el sacrificio de uno llamado Jesús valió la pena el sacrificio de muchos más hombres, y esa vez murieron los 40. Mi pregunta sería, amado hermano, si usted estuviera en ese lugar, ¿cuál sería su reacción? Apenas empezara el agua a llegar a los tobillos y: ¡ay, no, gracias! Aguantaría 1 hora, 2 tal vez, y después pediría: sáquenme de aquí. O también está dispuesto a morir por su Señor. En esta mañana el Señor no le pide morir por nada. Él ya murió en la cruz del Calvario por ustedes.
Él ya pagó el sacrificio del cual nosotros debíamos. Él pagó, Él venció la muerte con poder. Señalo otra vez, la cruz está vacía. Es el lugar que usted y yo necesitamos haber pagado. Él lo pagó. Es el lugar que yo y usted teníamos que haber estado. Él tomó nuestro lugar. Él resucitó. Él nos ha dado vida. Ahora nosotros, ¿qué nos queda hacer? Vivir por Él. A tal manera que si es necesario entregar nuestras propias vidas, así lo hagamos. ¿De dónde sale esto? De esa pasión del conocimiento que trae la palabra de nuestro Dios. Nosotros estamos en deuda a nuestro Señor. Nuestro Señor nos dio una promesa, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca nos ha abandonado. Pueblo hermoso, amado creyente, nuevo creyente, amigo querido, amiga, el Señor resucitó. El Señor vive y reina para siempre. Él está vivo. Él nos ama. Él busca una relación con nosotros. Él estuvo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él pagó el precio del rescate de nuestras vidas. Solamente recíbelo en tu corazón, es la petición que Él hace. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré con Él, cenaré con Él. Y hoy es la invitación, amado. Si usted no ha entregado su vida al Señor Jesús, hágalo en esta mañana. Oremos de esta manera. Señor Jesús, te recibo como el Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Gracias porque moriste en la cruz del Calvario por mi culpa, en mi lugar. El pecado de la culpa de nuestro pecado fue en tu vida, Señor. Y aún, Padre mío, nos has dado vida, Señor. Al resucitar nos diste una vida en abundancia, ahorita presente. Nos diste una vida futura, eterna, adorándote, corriendo en las calles de oro, en los mares de cristal. Y Dios, no habrá más lágrima, no habrá más dolor, no habrá más pestilencia que venga y perturbe tu pueblo, Señor. Será imposible no estar reunidos. Estaremos por siempre reunidos, adorando a nuestro Dios, sirviendo a nuestro Dios, deseando eternamente, y Dios, estar adorando en su presencia. Gracias, Señor, por la decisión que ha hecho estos tus creyentes, estos tus hijos, tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, cantemos juntos esta hermosa alabanza. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio de sangre. sublime amor, Por amor eterno, mi Dios. Gracias, Señor. Póngase de pie ahí donde está, mi hermano. Póngase de pie, amada iglesia, ahí donde está en la sala. Donde quiera que esté, póngase de pie. Cantemos juntos a nuestro Dios. Tu abrazo, tu perdón, tu vida eterna, Señor. Digno, 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 digno eres, mi Dios. Llenado de gloria, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, el principio y el último, el Cordero de Dios, el Todopoderoso, el León de la tribu de Judá.
el más poderoso, el Hijo de Dios, Cordero de Dios. Digno eres, mi Señor. Digno es el Señor. Digno eres, mi Señor. Digno eres. Digno eres, mi Dios. Gracias. El precio que Gracias, Señor. Padre, sana, liberta, mi Dios, a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Por sus llagas, Padre, hemos sido nosotros sanados. Hemos sido levantados, hemos sido resucitados juntamente con usted. Tenemos vida eterna. Ya no vivo yo, así Cristo vive en mí. Gracias, mi Dios. Eres digno, mi Dios, eres digno, eres digno. Santo, santo, santo eres, Padre. Gracias por tu Espíritu. Gracias, mi Dios, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú, Padre mío, has sido el suficiente Salvador. Sus palabras han sido: consumado es. Pagado está el precio. Vencida está la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está tu aguijón? El que vive y reina para siempre es el que tiene todo el poder. Gracias, mi Dios. Bendiga a mis hermanos ahí donde están. Supla toda necesidad. De ánimo, Señor, al quebrantado. Venga a traer su palabra al confundido. Venga a plantar, mi Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento al afligido. Venga a traer sanidad al enfermo en el nombre de Cristo Jesús. Sanado está, mi Dios, por sus llagas en el nombre de Cristo Jesús. De igual manera, en sus promesas, Señor, esperamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Denle un aplauso a nuestro Dios, queridos hermanos, compañeros, igual a todos los que están en casa. Hermanos, gracias a todos. Ahorita vamos a despedirnos con un canto. Los hermanos del grupo de alabanza van a traer un canto para despedirnos. Igual manera, nos vemos próxima semana. El miércoles también vamos a estar transmitiendo, no sé si de mi casa o aquí, pero vamos a estar transmitiendo el mensaje de nuestro Dios, un pequeño estudio, pero vamos a estar también pasando esta grabación por YouTube. Lo vamos a hacer saber. Es la misma Carcassonne Baptist Church en español. Busca de Facebook y busca en YouTube. Así que le doy gracias a Dios por todos. Saludo a todos los hermanos en casa. Vamos a tener un poquito más de interacción. Vamos a igual a pasar algunos anuncios más, así que no se lo pierdan lo del miércoles, y nos vemos la próxima semana en este lugar, 11:30 de la mañana. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.